Noviembre, yo creo que es Día de los Maestros. Pero qué bien, felicidades, maestro. Felicidades. Pues muchas gracias, profesores. No me feliciten, entreguen las tareas, nada más. Aquí soy un poco positivista, muy pragmático. Muchísimas gracias, profesores. En efecto, yo creo que se aplica lo que en su momento comentó este sofista llamado Protágoras, el relativismo cultural existe, porque cada una de las culturas tiene su forma de ver el mundo, su pensamiento, y bueno, es precisamente así. No sé si ustedes han visto ese conflicto ahorita entre Israel y Palestina, que ahí mismo viven. Es un tema religioso, digno de análisis teológico. Curioso, nada más les dejo este dato, es la tierra prometida y es el lugar más peligroso del mundo ahorita con los cohetes y los drones, ¿no? Muy bien, bienvenido, profesor Sapi. Le doy la cordial bienvenida a la profesora, doctora, mujer pública, esposa del heredera universal del profesor Sapi. Muy buenos días, buen Shabbat. Bienvenida, profesora Iguanili. Profesor, eh, a ver, no quería compartir que, bueno, siempre he pensado eso, las preguntas que usted hizo, cómo lo llevo a cabo, por qué lo hago, cómo llego al estudiante, cómo puedo yo ayudar a estos jóvenes que tengan otro tipo de ideas o de reflexiones. Casualmente ayer, yo este año a mí, yo creo que le comenté, me dieron, creo que es una gran oportunidad para mí también como medirme yo misma como profesional que soy y también como madre. Bueno, una materia para un grupo de estudiantes de administración, ¿ya? Que tienen que tomar clase de folclore y turismo. Entonces, estoy aprendiendo muchísimo con la juventud panameña porque no son indígenas, son una mezcla de identidades panameños, afrodescendientes, cholo, bueno, hay de todo esa juventud que vive en una zona bastante abandonadas, vamos a decir, por el Estado, zonas que nosotros conocemos aquí en la ciudad, alrededor del mismo centro de la ciudad, pero son jóvenes que, bueno, tienen sueños de ser contadores, tienen sueños de ser de auditores, ¿no? Sin embargo, hay mucha debilidad en cuanto al conocimiento cultural, en cuanto al reconocimiento de que quién soy como panameño, ¿sí? De su propia cultura, porque yo estuve indagando y realmente me puso muy triste. Yo dije, wow, soy una mujer privilegiada porque si vengo de una cultura tan primitiva, como según lo dicen alguna gente, totalmente desconocía la cultura occidental y totalmente no tenía educación para ellos. Y sin embargo, bueno, estudiamos, Diguar y yo, conocemos los dos mundos hoy, la cultura nuestra y la cultura occidental. Y sin embargo, estos jóvenes que yo antes, como creo que siempre hemos conversado así, uno se siente como, bueno, porque te marcaron, porque tú eres un indio y no sabes nada. Entonces uno queda así, wow, un shock psicológico, yo no sé nada, no puedo hablar, no puedo opinar porque no sé nada. Y hoy me doy cuenta que realmente el conocimiento, el estudio es un aporte, claro que sí, 50%. Si uno tiene dos personalidades, en el caso de nosotros, yo digo que yo conozco el 50% de la cultura occidental y conozco mi cultura. Muy bien, ¿no? Eh, y que en estos jóvenes, pensando un poco, reflexionando lo que usted acaba de hablar, estos jóvenes cuando hice las preguntas sobre lo básico de Panamá, del país, cero a la izquierda. Y realmente me puse triste. Yo digo, wow, Diguar, no puede ser que nuestro sistema de educación está tan pobre que para estos jóvenes que desconozcan la cultura indígena panameña. Por ejemplo, la historia de nosotros. No se cuenta nuestra historia de la Revolución Dule en un libro de historia de Panamá.
obviamente la juventud desconoce. Por ejemplo, la historia del Victoriano Lorenzo, eso la juventud no lo conoce, al menos que tengas un doctor, un maestro súper que te pueda hablar muy bien de Victoriano Lorenzo, pero en general, en general la educación que reciben los jóvenes no lo tienen. ¿Quién es Victoriano Lorenzo? ¿No? Entonces, y ayer ellos me tenían que hacer exposiciones de todas las provincias de Panamá para que conociéramos las provincias de Panamá. Y créanmelo que en los libros que ellos consiguieron algunas informaciones sobre claro, el tema que lo manejo muy bien sobre la cultura cuna, entonces había cosas que yo decía, wow, así quién lo escribió. Entonces me toca corregir, me toca explicarle a la juventud por qué el comportamiento de los indígenas en cuanto a sus danzas tradicionales, la ceremonia, que no son satánicas, porque nos señala que practicamos ceremonias satánicas. ¿Cuál es la diferencia con las otras culturas que lo tenemos a un nivel superior? Entonces, estábamos hablando un poco de eso y bueno, bien, los muchachos felices que no desconocían los monumentos que existen en Panamá, los teatros que existen en Panamá, o sea, realmente me quedé muy triste, pero sí me toca entonces hacer ese trabajo con los muchachos para que vayan, no es que usted va a ser un contador, pero un contador tiene que tener una formación integral. Yo soy bailarina, jóvenes, yo soy maestra, pero yo no me puedo aislar del contexto social que estoy viviendo aquí en Panamá. Yo tengo que estar viendo, escuchando, aunque no me guste, pero yo como contador, yo tengo que estar al día con mi realidad como panameño. Bueno, ahorita el tema, vamos a hacer ensayos. Yo decía, esa es la clase del doctor Cruz. Y ahora vamos a hacer un ensayo sobre temas que están frescos en Panamá. Por ejemplo, el regreso a la clase, la vacuna, que el panameño el gobierno va a quitar el bono solidario, los taxis están peleando su cupo, ¿qué más hay ahorita? Bueno, los taxis, las condiciones de las escuelas y los jóvenes empezaron a hablar. Dice, ¿usted cree que vamos a regresar a las escuelas? Si las condiciones de las escuelas, los baños no están, ¿cómo vamos a regresar? O sea, hay temas interesantes que los muchachos empezaron a despertar y les gustó la idea, entonces ahora van a hacer el ensayo, temas que hoy estamos viviendo en Panamá. Entonces yo digo, bueno, espero que les sirva a ustedes como futuros contadores que van a ser jóvenes. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Y lo otro es que, maestro, me toca vacunarme hoy, entonces estoy súper nerviosa, estoy así. Apenas que terminamos la clase a las 9, nosotros vamos aquí cerca, me quedo cerca para ir a vacunarme porque los docentes de la universidad hoy les toca vacunar. Entonces, yo voy así como que me da cosa de vacunarme, pero bueno, voy a relajar ahora escuchando su clase. Gracias. Aprecio, profesora Iguanili. Quiero apostillar algunos puntos. En primer lugar, lo que sí es admirable, cosa que los países viejos de Europa tienen exceso de raciocinio. A veces el exceso de la razón tampoco no es bueno. A veces hay que apelar a la fe. Las comunidades de América Latina tienen mucha fe. Yo te he visto, Iguanili, al igual que Sapi, tienen su fe en sus creencias, ¿no? Yo diría que debes de apostar por tu fe ahorita, Iguanili, que va a estar muy bien la vacunación. ¿Qué vacuna te van a poner, Iguanili? ¿La Cancino? Sí, ¿cómo se La llama? famosa común, Pfizer. Acá se me olvidó. No te preocupes. Haciendo una comparación, nosotros también los profesores de aquí de la Felipe Villanueva nos vamos a vacunar el día lunes. Entonces a mí me tocaría ir el día lunes. Hasta tuve un sueño que me vacunaba, ¿no? Tuve un sueño
tremendo. Aquí entra Freud, Carl Gustav Jung, todo el psicoanálisis. Tuve un sueño profundo, totalmente. Entonces, aquí nos van a poner la vacuna CanSino, es de una sola dosis, pero eh, han comentado aquí, por ejemplo, en México, que la vacunación es como, determina la libertad, es decir, si quiere lo hace, si no, no, pero otra cosa es que determina la libertad del sujeto y también otra cosa es la normativa escolar. Aquí en Felipe nos han dicho que si no nos vacunamos, pues no podemos dar clases presencial porque ponemos en riesgo a los demás. Yo creo que está más que justificado, son normativas escolares, entonces un servidor pues se lo va a poner no solamente por eso, sino que pues también hay que ver, sobre todo, yo tengo mi esposa, tú por ejemplo, Iguanile tienes un hijo, entonces hay bienes mayores, todo esto. Y hay que ser un poco también observadores, que lo somos, hay que ver que muchos ya se vacunaron. Aún si ocultaran algo que está pasando, pues las redes sociales fluyen, ¿no? Hierve las ideas. Entonces, considero desde el punto de vista que hasta ahora todo está bien. Entonces, yo creo que hay que seguir pues ciertos lineamientos, ¿no, profesor Iguanili, de estas circunstancias? Ahora bien, apostillando lo que acabas de comentar sobre los jóvenes, ¿se acuerdan la clase pasada, profesor Sapi, que eh, nos hiciste el favor de enseñar tu Constitución de Panamá? También yo les enseñé la Constitución de México. Aquí, por ejemplo, el artículo 3. Bueno, el artículo primero habla sobre eh, evitar la discriminación. Vean, evitar la discriminación está prohibida, pero ¿qué está pasando en el aula escolar ahora que regresen los jóvenes? Aumentar, es decir, curiosamente, ayer estaba yo leyendo un artículo, si gusta se los paso, de del análisis que hizo la UNESCO sobre que todo lo contrario, la discriminación uno pensaría, bueno, ese es un factor político, es normativas sociales. No, curioso, la discriminación surge en la escuela y en la escuela se propaga socialmente, ¿no? Uno pensaría todo lo contrario. Entonces, el tema de la discriminación es un tema también que va a florecer ahora en el ámbito en plena COVID-19. ¿Por qué? Porque los jóvenes, yo tengo sobrinos, platico con ellos jóvenes, algunos no quieren regresar a la escuela, no es que no les guste, sino es el lugar donde también sufren violencia por parte de los compañeros, por parte del profesor, etcétera. Ahora bien, habíamos hablado también del artículo 3 de mi Constitución, también ustedes tienen artículo que hablan sobre la educación, ¿se acuerdan? Que es para todos, que es un bien público, etcétera. Sí es un bien público la educación, pero la cultura no es accesible todavía. Por eso he ahí yo deduzco, profesor Iguanili, por eso los jóvenes no conocen la historia, porque la historia para empezar no es atractiva. Son documentos grandes, documentos de 1000 páginas. ¿Quién va a estar leyendo eso? Bueno, yo sí lo leyera, pero nosotros somos adultos en el conocimiento. Pero un joven, ¿cómo, cómo hay que hacerle llegar la cultura a un joven? A través de cuentos, a través de historietas. Fíjense, ahorita está de moda el cómic pedagógico. A través de pequeñas caricaturas vas expresando cierta idea para la comprensión. Pueden utilizar ustedes el cómic pedagógico, pero fíjate, profesor Iguanile, el método que llevaste a cabo a tu clase, ese método se le llama en pedagogía educación basado en problemas. Es decir, llevas una dificultad al aula, pides opinión, pides certeza y sobre todo generas el debate. Yo creo que aquí lo interesante de tus alumnos es que a través de esa duda pueden comprender que ellos son de la carrera de administración, ¿no, profesor Iguanili? Y lo interesante es que tú no vayas al mundo de la administración, sino traes a tus alumnos a tu mundo, a tu especialidad, a tu conocimiento. Yo, por ejemplo, los he traído a ustedes a mi mundo filosófico educativo, ¿no? Yo hablo desde la filosofía, desde la parte educativa. Entonces, eso es interesante, profesor Iguanili. Hay que entender también que la cultura no es accesible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, profesor Sapi, que platicamos que hemos platicado de libros, les he enviado libros vía PDF, que no es la mejor versión para leer porque se gasta las vistas,
Pero tú me platicabas, Api, que no hay tantas librerías en tu país, no hay muchos libros. O si hay libros, son carísimos. Aquí hay libros de 800, de 1000 pesos. A eso llamamos de que la cultura no es accesible. Para empezar, la cultura es muy cara. 2, no es atractiva. 3, los jóvenes están metidos en otra cosa, pues en WhatsApp, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Si vean, por ejemplo, los influencers de YouTube, son influencers que hablan de mucha información, pero dura poquito, 10 minutos, 12 minutos máximo, porque la población es esa, la población es de poco. Quieren poco, pero mucho. Ahora bien, aquí debe de entrar la fortaleza docente en hacer una gran síntesis de cómo hacer llegar a ese grupo de jóvenes que consume poca cultura, pero en ese poco debe de haber una robustez. Hay que ir pensando estrategias. Interesante, pues muy bien, profesores Sapi, que está reflexionando como si fuera Sócrates en el ágora griega. Muy bien, profesor Iguanili. Bienvenidos nuevamente a esta sesión eh, dialéctica. Vamos a ver un tema, yo diría, un tema interesante, un tema que lo vivimos todos los días, que es el tema del neoliberalismo. Ya el siguiente Shabbat, profesor Iguanili, ya platicaremos si realmente nos pusimos la vacuna, si lo hicimos, cómo se siente. Ahí tu Montecristo, el profesor Sapi, ya te dará un seguimiento más oportuno, el profesor Montecristo, o como la novela de Alejandro Dumas. Muy bien, entremos en materia. Espero que no se enoje el profesor Sapi, no te vayas a enojar, profesor. Este es un chistorete sabatino. Muy bien. Ah, por cierto, profesores, eh, he estado reflexionando sobre su tema académico. Claro está que ustedes no entregan tarea en su momento, no es porque no lo quieran hacer, sino que tienen ocupaciones también porque son profesores, ¿no? Están ocupados, tienen actividades y demás. Entonces, he tomado la decisión de que, como yo lo viví en el doctorado, yo, por ejemplo, en el doctorado, nos ponían tareas un domingo sí y un domingo no, ¿no? Pero siempre había lecturas. Entonces, lo que voy a hacer, profesores, es que este domingo ya está la lectura del neoliberalismo para que lo entreguen, vayan trabajando para este domingo. Y para el siguiente va a haber descanso, no va a haber actividades, pero les voy a dar siempre la inducción de la próxima lectura en políticas educativas. Vamos a ir viendo la visión de la UNESCO. Fíjense que hay un texto, perdón por este resumen, lo acabo de leer hace una semana, que se llama La proyección del 2050 para América Latina. Lo acabo de leer detalladamente. Se habla de la igualdad, que son necesarios, el respeto, sobre el concepto de la discriminación, que sí existe, pero pues ese texto fue redactado a partir del 2019 por la ONU, pero ahorita vemos que hay otro problema más grave, que es el COVID-19. ¿Quién iba a pensar que iba a surgir un problema que iba a tener con pinzas a cada uno de los países en su sector de normativa? Entonces, ahorita la preocupación, lo comentas bien, profesora López, ¿qué condiciones estará la institución educativa ahora el regreso a clases? Aquí en México hay muchas escuelas vandalizadas, hasta encontraron un grupo de personas que vivían en la escuela, que son personas que pues, no tienen, estos porros, inclusive aquí en México, los vándalos, no tienen, es decir, toman escuelas para vivir ahí, porque no tienen para pagar la renta. Ustedes saben que aquí en México la renta es carísima. Entonces, no tienen, pues, para vivir. Entonces, no todos es así, pero ahora se descubrió que muchas escuelas están vandalizadas, están rayadas, su servicio está limitado y sobre todo hay gente viviendo dentro de la escuela. Entonces, eso está ocasionando que los recursos que se tenía y demás eh, puede ocasionar también dificultades. Pero muy bien, profesores, este domingo la entrega.
siguiente domingo es descanso intelectual en la parte de la entrega, pero yo les iré pasando algunos textos actuales también del pasado para que vayamos afinando la política educativa y sobre todo la gestión de la propia educación, es decir, la administración. Fíjese que hay una palabra que se le llama microenseñanza. No sé si ustedes han escuchado eso de microenseñanza. Es un método pedagógico que tiene que ver mucho con el ámbito político a nivel educativo, que surgió en Stanford a partir de los años 70, la microenseñanza. ¿En qué consiste este método pedagógico? Consiste que el docente en el aula sea grabado por dispositivos tecnológicos con un grupo de alumnos, dando su charla, su clase. Ya luego, después de terminar la clase, el propio docente junto con otros colegas observen cómo estuvo su clase a través del video y pueda mejorar esa práctica, pueda mejorar a través de consejos de otros colegas cómo lo debe de hacer, qué tipo de recorridos debe de hacer en el aula, porque eso sí, un docente debe de recorrer todo su espacio. Ese tipo de microenseñanza está también en América Latina en algunos puntos para mejorar también la vida del docente en el aula. Ese de microenseñanza es toda una gama pedagógica que si alguno lo quiere hacer, puede ahondar y ver un poco, porque una cosa es pensar lo que es uno y otra cosa muy distinta pensarlo desde afuera, ¿no? Por eso es de vez en cuando es interesante, profesores, leer periódicos, escuchar la radio de otros países, de lo que qué piensa esos países sobre nosotros, ¿no? Estaría interesante observarlo. Muy bien, profesores. Profesor, ¿cómo se llama el libro o dónde lo conseguimos? Ese microenseñanza es una propuesta pedagógica. Hay muchos libros. Puedes tú buscar ahí en tus buscadores libros de microenseñanza y te va a aparecer una gama amplia de esa perspectiva de cómo mejorar tu práctica docente, profesor Iguanili. Muchos, al igual que un servidor, hasta nos da pena ver nuestras grabaciones. Ah, mira qué dije, nos da pena, seamos honestos. Este microenseñanza te dice todo lo contrario, hay que ver las grabaciones de cómo te mueves, cómo le contestas al alumno. ¿Eso para qué? Puede mejorar nuestra práctica docente. Muchas instituciones educativas, fíjense, lo aplican eso. ¿En qué punto? En el punto de cuando un docente va a pedir trabajo, se le hace una entrevista y luego pasa a lo que se le llama clase muestra. Y esa clase muestra es grabada para que luego el profesor vea si sí o no se le contrata. Adelante, profesora López. Bueno, a ese nivel, bueno, no sabía que había ese tipo de propuesta, pero sin embargo, nosotros lo practicamos, mi compañero y yo, todos los días, ¿ya? Porque yo le hago la observación a él cuando él está dando clases, bueno, porque estamos en casa dando clases y entonces yo estoy aquí, él está acá, estamos muy cerca y estoy escuchando cómo está hablando a los estudiantes. Y a veces nosotros mismos nos hacemos las observaciones. Yo le digo, Dewar, ¿la clase es de la historia de la danza o es clase de política? ¿Ah? Entonces ahí vamos a hablar, hey, Dewar, no puedes decir, hey, y Dewar también me dice, y Wandili, mira, la clase estuvo, me parece que, wow, entonces, y así vamos, cuando termina la clase empezamos a hacer ese tipo de, no sé si análisis, en vez de hacer videos, nosotros mismos estamos haciendo esa didáctica después de nuestras clases y en la semana, sea con las clases de coreografía, historia, ¿qué más quedas? Historia de la danza panameña. Entonces, a veces, yo sé que Dewar es un poco más de la línea de la política, entonces se viaja al mundo de la política, pero a veces no aterriza la realidad de la materia. Entonces, tienes que tratar de combinar, está muy bien, ¿no? Entonces, el estudiante
acaba de decir, el estudiante lastimosamente es una pereza mental leer libros de historia y obviamente va a desconocer la historia. Entonces está las imágenes, los videos. Hoy yo soy muy didáctica también. Yo soy mente perezosa también pero a mí me encanta la didáctica, la práctica y hoy digo, la parte visual, el joven más le interesa la parte visual que estar ahí leyendo un libro del siglo pasado, qué pereza, que es lo que dicen. Entonces, por ese lado yo entiendo muchísimo a los jóvenes, entonces yo trato de buscar videos, ¿no? Ahora también tengo clases de didáctica de la danza, entonces yo no puedo estar hablando de la teoría de la danza, tengo que buscar imágenes de que cómo la escuela rusa ingresa a las niñas a la edad de 4 años, cómo trabaja, entonces así va. Pero sí me gustó mucho esa propuesta de microenseñanza y también había pensado hacerlo la práctica del principio sin haber sabido esto, pero había soñado hacer entre mis colegas, pero hay un asunto muy delicado que nosotros el ser humano no queremos aceptar nunca nuestros errores y entonces ahí está el detalle del ego. Entonces, el ego está encima de uno, la humildad no está dentro del sistema de educación, entonces yo enseño mejor, yo sé mejor, entonces eso también limita un poco. Lo hemos hecho así en mínima, sí, en la escuela mi idea era eso, que los profesores, un profesor se metiera en un salón de otro profesor para ver cómo este profesor está solicitando la colocación del brazo. ¿Y por qué ella no puede hacer eso? ¿Cuál es la razón? Si estamos hablando de la misma técnica. Si la técnica de Iwandili dice que estire el brazo, entonces todos tienen que estirar el brazo. Pero hay dos elementos que no hace caso a la teoría de Iwandili, entonces los brazos se caen. Entonces todas las niñas tienen una mala formación, mala postura, ¿no? Eso me parece interesante, pero hay que tener un nivel de bastante, pienso que no, los colegas tienen que tener un nivel muy profesional para aterrizar a ese nivel de análisis para mejorar, más que nada para mejorar, no es para destruir al docente, porque quizás el docente necesita un tips, ¿no? Un tips que le va a despertar. A mí me gusta que me digan mis errores porque, wow, qué interesante, entonces ya tengo mis tips para mejorar, ¿sí? Entonces siento que sí es interesante, pero sí el ego está encima de nosotros que no nos deja trabajar como debería ser, tener esa humildad como docentes. Totalmente, profesor Iguanili. Uno de los riesgos que cae un profesor sea de cualquier ámbito, básico, superior, es la soberbia. Y la soberbia no es un tema religioso, es un tema moral, ¿no? Y eso va ocasionando que el servicio, porque al final de cuentas dar clase es un servicio, no sea correcto, adecuado y termine en ser superficial totalmente. ¿Se acuerdan que les compartí un libro del profesor Eduardo Infante que se llama Filosofía en la calle? El profesor Eduardo Infante da clases de filosofía, es un filósofo como un servidor, pero se dio cuenta que los jóvenes no es que no querían la filosofía, sino les aburría cómo se les presentaba la filosofía a ellos. La forma como se presenta un tema o los jóvenes radica en la buena estrategia que el docente debe de tener, ¿no? Entonces, el profesor Eduardo Infante tomó la decisión de sacarlos a los alumnos a caminar, a dialogar y todo, porque eso es. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó las redes sociales como un beneficio propio para la educación. Entonces, si ustedes pueden ver el libro de Eduardo Infante, tiene su Twitter y él cada semana saca una pregunta para que los jóvenes vayan contestando la pregunta. ¿Seré feliz haciendo el mal? ¿Es la felicidad? ¿Podré vivir para siempre? Cosas profundas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el amor? Entonces, no se debe de pelear por esto.
porque, por ejemplo, en cada uno de estos países se promueve el sistema tecnológico a nivel político. Es crucial porque si no fue por este ambiente tecnológico, fue imposible llevar a cabo el camino educativo, ¿no? De lo que se llama educación a distancia. Entonces, tanto profesor Sapi y Guanili, vean, digan, bueno, un joven rechaza la cultura, muy bien, ahora hay que ver cómo le hacemos llegar la cultura a los jóvenes en pequeñas dosis, pequeñas dosis. Un ejemplo, vas al gimnasio, yo por ejemplo, una vez me tocó hacer un ejercicio de abdominales, me dolía la espalda terrible al otro día. Andaba caminando como si fuera un viejito de 90, 100 años, ya no me podía enderezar. No me A podía quitar la enderezar. lonja, para quitar la lonja. Tacos al pastor, ya ves que aquí hay en México hay tacos a pastor, de campechano, de suaperro, dame uno de suaperro, el humor mexicano, ¿no? Entonces hice un ejercicio y me dolía la espalda brutal. Pues esa analogía es cuando tú vas al gimnasio, no vas a empezar con grandes pesas de 20, de 30 kilos, vas a empezar con pesas pequeñas. Eso es la cultura. La cultura, un joven no puedes empezar con grandes libros, pequeñas dosis que tengan sustento, que tengan directiva. Les voy a compartir un cómic, tengo un libro de un cómic que se llama Maldita Tesis. Es puras caricaturas, pero es de una profesora francesa, doctora en filosofía, donde redacta su experiencia de cómo sufrió en la investigación educativa y los docentes también ponen trabas en eso. Se llama el libro Maldita Tesis, es un cómic pedagógico. Ustedes también pueden pedir cómic a sus alumnos que hagan una historia con base a ese tema. Bien, pues eso es la temática. Vamos a entrar con el tema del neoliberalismo. ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con el tema de la libertad? ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con el tema del amor? ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con la política educativa? Ahorita lo vamos a analizar en profundidad. Sobre todo quiero que se queden con esta idea. El tema del esoterismo. Recuerden muy bien que en América Latina hay muchas sectas religiosas que su principal formulación es que te vienen a salvar. Aquí la pregunta es, ¿de qué te van a salvar, no? De la comida, del desayuno, ¿de qué te va a salvar? Ese es el tema Ellos del... mismos. Sí, adelante, profesor Sapi. No, digo que de ellos mismos. De Ándale, los sí, mismos. exactamente. Es lo que dijo George Bush. Niño de la escuela de danza. Profesor, falta 1:45. Tienes toda la razón, profesor Sapi. ¿Sabes a qué me recordaste, profesor Sapi? A San Agustín, con respecto al tiempo. Entonces te has vuelto salníguar. Ahora sí lo está aplicando, que creo que le habíamos mencionado, que tenemos un niño de 10 años, es un niño que toma clases de ballet, es un talento, tiene 10 años el niño, pero estaba pendiente de los minutos del profesor. Profesor, le queda un minuto. Ya nos vamos, ahorita nos vemos, ¿qué les parece? Ahorita nos vemos, 3 minutos. Sale, ahorita nos vemos.